gracias, gracias. ¿Sí me ven? ¿Quieren tantita luz? Sí, tantita luz hoy. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuántos de ustedes a veces no les han dado ganas de venir a la iglesia o de asistir? Que no les han dado ganas. No. Bueno, les voy a contar una anécdota de una mamá. Ok, esta mamá llega el hijo, ya un hijo, pues yo creo como que la edad de ustedes o yo, ya grande, y le dijo, y esto es una receta para los que se han sentido sin ganas de venir a la iglesia, le dijo a la mamá, oye mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la mamá le dijo, ay, qué bueno hijo, hoy vas a ir sin ganas. Así que si no tienes ganas, pues ven sin ganas, ¿no? Pero ven a la iglesia. Ay, qué bueno que no tengas ganas. Hoy vas a ir sin ganas. Esto que voy a hacer no es un recurso con el que todos empiezan, pero sí me gustaría, no es lo que lleva cada reunión, pero sí me encantaría. Es un tema muy profundo, de verdad es muy, muy, muy profundo, muy espiritual, que podría, a la hora de exponerse, parecer que es lo contrario, que es algo muy sencillo, muy obvio. Entonces quisiera que oráramos para que Dios me use, ustedes entendamos todos la profundidad de tema, que ya lo vieron ahí hace un ratito, que decía iglesia. ¿Qué es la iglesia? Entonces, si me ayudan, vamos a orar, ¿sí? Dios, te pido de verdad, a través de la intervención de tu Hijo Jesucristo, que me uses, que sea sencilla la palabra, que sea una palabra que penetre nuestro entendimiento y nuestro espíritu, y que a través de ella, Señor, tú hagas tu voluntad en cada uno de los que estamos aquí. Oro, Señor, como se hizo al principio, quitando todo estorbo, toda distracción, todo desgano, desánimo, preocupación de la mente de los que estamos aquí, para poder escuchar y recibir de parte tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quedamos que íbamos a algo interactivo, ¿sale? Entonces, ¿quién tiene más de 10 años de congregarse en una iglesia? Levante la mano. Más de 10 años. Ok. ¿Quién tiene menos de 10 años? Ok, ahí vamos, más o menos. ¿Quién está entre los 5 años de congregarse para abajo? ¿Quién tiene 2 años de congregarse? ¿Quién tiene 1 año de congregarse? Ok, entonces ya, si los que están allá atrás, los del frente no vieron, hay uno que levantó de los 10, los 5, en todos cupo, pero está bien. Se vale, sí cabe, está en la misma categoría. Como vieron los de atrás, los del frente no vieron, la información puede estar como, para algunos podría ser algo muy novedoso y para otros algo que ya escucharon. Por eso oraba que no caiga esto en la categoría de, eso ya lo sé, ya lo sabía, ¿sí? Aún aunque ya lo hayas escuchado, Dios te va a hablar a través de recordarte algo, ¿ok? Bueno, primera pregunta para ustedes. Y se vale decir lo que tengan a la mente. ¿Qué significa la palabra iglesia? Unidad. Literalmente, familia en Cristo, pero literalmente, o sea, el origen de la palabra iglesia. ¿Qué significa? Comunidad, cuerpo, ¿ok? ¿Alguien más? Familia, hijos de Dios, ¿ok? ¿Cómo dijiste? Comunidad, ¿ok? Literalmente, o sea, el origen de la palabra iglesia tiene que ver con comunidad, con personas que se congregan en un lugar o una asamblea. Es decir, si llegara alguien ahorita que no conoce nada de Cristo, que no conoce nada de iglesia, y fuera una persona que es líder sindical y nos ve reunidos, ¿qué pensaría que estamos haciendo? Una asamblea. Y eso es. Ya aprendimos algo. Y el origen es griego y es eclesia. Eclesia, o ahí por ahí está
Si me ayudas, ¿qué es iglesia? Me ayudan repitiendo la de 3, 1, 2, 3. Iglesia es asamblea. Ese es el origen de la palabra. ¿Ok? Es decir, que vieron personas que se reunían, no sabían los de afuera para qué eran, pero están en una asamblea, están congregados, están juntos. Ese es el origen. ¿Ok? Ahora sí, si nos regresamos, vamos a tratar de responder 3 preguntas principales. Y ahí están. Me ayudan repitiéndolo a la de 3, 1, 2, 3. Vamos a aprender qué es la iglesia, quién fundó la iglesia y de quién es, y cuál es el propósito de la iglesia. Ok, vamos a empezar por la última, y esta es para los que tienen más de 10 años. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Formar discípulos de Cristo. ¿Alguien más? Bien, para los que tienen 5 años de congregarse y estar en la iglesia, ¿quién fundó la iglesia? ¿Seguro? Pedro. ¿Seguros? Pablo. Ok. Ahora, para el que quiera, ¿qué es la iglesia? Ok, ahorita quiten la palabra ya asamblea, porque nos pasa, ya los condiciones, ya les dije como iglesia es asamblea. No, ahora lo que ustedes entiendan por qué es la novia de Jesús, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo, qué es la comunidad de creyentes, continuar lo que Jesús. ¿Qué creen? Ya nos podemos ir. Ya dijeron todo lo que teníamos que saber. No, hoy vamos a aprender todo lo que estamos haciendo y preguntándoles. Reténganlo ahorita en la mente, lo que escucharon, ¿sí? Porque se va a ir resolviendo conforme vayamos avanzando. ¿Qué es? Yo pensaba que era esto y es esto. Ahora, algo fundamental. A los cristianos, durante los primeros siglos ya después de Cristo, cuando la iglesia empieza como que a organizarse, los cristianos no católicos, claro, los cristianos no católicos, los empezaron a conocer por un apodo. Y ese apodo era a las personas del libro bajo el brazo. Así empezaron a distinguir a los cristianos no católicos. ¿Por qué creen? Porque siempre iban con su Biblia bajo el brazo. ¿Sí? Esto no viene en la presentación, me encanta compartir algo que a lo mejor ustedes no saben, donde se empezó a organizar de una manera sistemática el estudio de la Biblia, así como tal, durante la Revolución Industrial, donde empezó a haber un crecimiento del estudio sistemático de la Biblia, ¿sí? Así por capítulos, versículos, e instituyeron algo que se llamaba escuela dominical. ¿Han oído ese término? Hay unas iglesias, sobre todo las más antiguas, que utilizan escuela dominical. Y era la escuela dominical porque durante la Revolución Industrial, ¿dónde cree que estaba la gente? Chambeando. ¿Y cuál era el único momento para instruirlos? El domingo. Y era como tal una escuela de los domingos. Ven como cosas que tienen un origen muy distinto, hoy lo damos como si fuera un lenguaje cristiano, la escuela dominical, ¿no? Como si fuera una palabra privativa de nosotros, y tiene su origen ahí, porque era el momento en que la tenían. Bueno, ¿por qué dije todo este rollo? Porque podemos haber compartido qué es la iglesia según lo entendemos, o lo hemos visto, lo oímos, pero lo fundamental es qué dice la palabra acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de mí y acerca de qué es la iglesia. Porque si no podemos estar promoviendo ideas de lo que yo creo, yo pienso que la iglesia es esto, debería verse así, debería parecerse así, tendría que ser así, y no a través o como fundamento de la palabra. Bueno, ¿qué es la iglesia? Primero vamos a empezar con algo que se les va a quedar en la mente, los no. ¿Qué no es la iglesia? Ahí tenemos 3. Esto ya lo sabían ustedes. ¿No lo sabían? No es un edificio, no es una denominación o grupo religioso y no es un club social. Repito, algunos de ustedes ya han
aprendido acerca de esto. Pero es muy importante de verdad que lo recordemos. Yo tengo mucho tiempo, yo no voy a decir mi edad, pero desde los 7 años que murió mi papá era el que era creyente en la iglesia, en la casa. Él es quien nos compartió de Cristo. Entonces, prácticamente desde los 7 años estoy en un ambiente de iglesia, en una denominación de las antiguas, y traería mis conceptos. Y entonces, algo que les quiero decir a ustedes ahorita es que aunque tengo todo ese historial, a veces se me olvidan algunas cosas. Y corremos el riesgo de que se nos olviden y que le demos importancia a cosas, y aquí me encanta esto, y no a personas. Porque al final de cuentas, ¿qué es la iglesia? Ahora sí, vamos a ir recapitulando. Si es una asamblea, ¿de qué? De personas que se congregan. ¿A quién le habló Cristo para que fuera su iglesia? ¿Quién es la esposa de Cristo? Entonces, ¿y aquí dónde está la iglesia? Yo soy parte de la iglesia, tú eres un ladrillo, y conformamos una iglesia, ¿sí? Le damos forma a una iglesia y tendríamos que estar conscientes permanentemente de cómo miro a la iglesia, cómo saludo a la iglesia, cómo me dirijo a la iglesia, cómo convivo con la iglesia. No en el salón, porque no es un edificio. Fíjense, lo voy a unir esto. Dije la palabra condicionarte. ¿Qué es condicionar? Cuando te condicionan mentalmente. Si te digo, a ver todos, por favor, ninguno en este momento, por favor, ni uno solo de ustedes se recuerde de qué color era la Biblia que traía bajo el brazo. No se acuerde de qué color, ¿ok? No se acuerden de qué color, por favor. Olvídenlo completamente en este momento. Ya están condicionados. ¿Por qué? ¿Qué los condicionó? La orden, y antes de eso, porque vieron cuando puse, hablé, la coloqué, todo, y ya está dentro de tu cerebro. Y entonces, a veces, por cuestiones que vemos, creemos que eso es la iglesia. Por lo que vimos en el pasado. En el camino veníamos platicando, como bien decía Jorge, y me llamó la atención algo que comentó y lo voy a utilizar. Decía, es que cuando fui a las primeras reuniones de iglesia, no se veía como una iglesia, no olía como una iglesia. Depende de qué iglesia o de qué tipo de iglesia estés hablando, pensarás en tu mente que eso es la iglesia. Entonces, les voy a platicar cosas que me pasaron de cuando crecí como cristiano. Vi, siendo muy chico, una discusión dentro del grupo de la iglesia donde estaba, si se compraba piano de cola o se alfombraba el piso. Se les olvidó que era la iglesia. Entonces a ustedes que no se les olvide quién es. Ahorita yo he estado en lugares, gracias a Dios, de diferentes tipos y países, y ese se parece mucho a un lugar donde visité en España. Mucho. Centro comercial, el número de personas, y he estado en otras donde son bancas como las antiguitas, de madera, todavía con un estilo de la época del, yo creo que de 1900, otros de 1800, pude estar en Inglaterra y ver unos edificios muy bonitos, con una arquitectura padrísima. Y nada más como dato cultural, que algunos de esos, mi familia entera, porque son misioneros desde hace muchos años, mi hermana, mis sobrinos y todo, viven en Europa desde hace más de 20 años, en Finlandia, en España, en Inglaterra han estado, y la noticia es que muchos de esos edificios hermosos hoy son discotecas nocturnas. ¿Y qué? ¿Desapareció la iglesia? Pusieron demasiado énfasis en eso, que es padrísimo. Puede ser una catedral hermosísima, pero esa era una edificación.
ya aprendimos algo, no es el edificio, cómo se vea, cómo parece, porque nos puede suceder, ay, no, a mí me gustaría que si hubiera alfombra, no, a mí se me, porque es que yo estuve en una iglesia y los niños eran así, así, eso es lo de menos, de verdad, las amenidades, ¿no? Si no hay dulcecitos, pues cómpralos, llévalos. Ah, vi una necesidad, aquí está, pero no es un edificio. Dos, no es una denominación. ¿Quién sabe qué significa o por qué dice no es una denominación? El nombre. ¿Cuáles conocen? ¿Ok? Bautista, metodista, católico. Hablemos de los que cristianos evangélicos. Aquí es toda me encanta a mí dar clases de historia de la iglesia, pero así se les denomina y les dejo tarea, cristianos evangélicos, ¿sí? Porque a veces te van a decir, tú eres evangélico, no lo soy, no sabes, pero tu origen histórico de ahí viene, que no sepas de dónde surgió todo ese tema, pero del evangelio, de las buenas nuevas, ¿sí? En Estados Unidos es lo más natural, son los evangélicos, sí, pues son evangelio, buenas noticias, buenas nuevas, pero dentro de los cristianos hay nombres. ¿Cuántos sabían que esos nombres que les dieron, de dónde creen que se los dieron? Del griego, de Pentecostés, Bautista, Metodista. Ok, eran apodos para burlarse de ellos. Había Reforma en el 1500, antes había otro grupo, pero eso es lo histórico, pero los nombres estos de Metodista, Bautista, Pentecostés, eran apodos por el énfasis que hacían en cierta parte o cierta doctrina. Ah, estos bautistas, si no te bautizas de nuevo, significa que no estás, son los rebautizadores, les llamaban. Porque ya me bautizaron de chiquito y ahora me quieren volver a bautizar, son los rebautizadores. No, es que tienes que dar testimonio, es la forma de expresar públicamente que crees en Cristo. Les pusieron denominaciones. Pentecostales, ¿de por qué creen que les pusieron pentecostales? En el Espíritu, los dones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, etcétera, el día del Pentecostés, y entonces por eso son, los pentecostales. Los metodistas, ¿por qué creen que les llamaban metodistas? Eran súper metódicos. Uno de los principales predicadores de Wesley era una persona de ayuno, oración, estudio metódico, como un dato bonito, padre histórico, que se pueden llevar hoy por el mismo precio, es que los metodistas eran tan metódicos y estructurados en su enseñanza que uno de los énfasis más grandes que hicieron fueron la educación. Y son fundadores de Harvard. Y son fundadores del colegio Instituto Mexicano Madero en la ciudad de Puebla. Los metodistas, porque eran súper metódicos, súper ordenados. Ay, estos cómo son, así, así, así. Bueno, pues la iglesia no es una denominación. Por tanto, si no, es que los bautistas, no, olvídate, no es ninguno de ellos. Son parte de la iglesia, pero no es una denominación. Algo que debemos saber es que hacían tanto énfasis muchos de ellos que por eso algunos dijeron, no, a mí ya no me digas nada, nada más soy cristiano. Entonces por eso empezó, sobre todo en los 80s, un movimiento de decir, no, yo no tengo apellido ni nombre, solo soy cristiano. Y algunos cristianos nuevos se confundieron y pensaron que era otra denominación. ¿Sí me explico? No, yo soy cristiano, pero como si fuera, yo soy metodista. No, entonces, y piensan que algunos cristianos nacieron en los 80s, ¿sí? Con esas congregaciones. No, era una manera de no enfatizar que tenían esos apellidos. Entonces, no es que, en primer lugar, edificio, no es que una denominación, ninguna de todas ellas, y no es un club social. ¿Quién quiere opinar de eso? ¿A qué se referirá? Ok, pero eso sí, que no es un club social. ¿Por qué creen que se haya puesto esta parte como enseñanza? No es. Ok, vuelvo a repetir, ¿por qué creen que nos interesa como vid explicarles que no es un club social? Porque en la historia muchas veces se ha convertido en club social. En la historia muchas veces la gente ha pensado que la iglesia es el edificio. En la historia mucha gente piensa que ser cristiano es tener una denominación o una religión. ¿Y cuándo se convierte en un club social?
cuando no hay la trascendencia de la palabra y el fundamento de la palabra, la transformación de la vida, ¿sí? Que en los Hechos dice algo bien padre, dice que estaban los primeros cristianos y decía que nadie decía ser suyo nada, sino tenían todas las cosas en común. Y comían, y vestían, y se cooperaban, ¿sí? No estoy diciendo que empiecen a hacer tandas, ¿eh? Oigan, lo de la tanda. ¿Qué viene el estudio? No vengo por lo de la tanda. Es algo bien importante. Durante una parte es el don de misericordia. Les platico algo que me sucedió siendo pastor. No lo hagan, ¿eh? Dios me puso en el corazón hacer lo siguiente. Recoger las ofrendas, oramos por las ofrendas y decirle a la iglesia, Dios ya recibió tu ofrenda. Dios ya aquí está tu ofrenda, ya la diste. Ahora, por favor, cierren sus ojos. Y si tú tienes una necesidad grande en tu casa, por favor, ven y toma un sobre. Hubo quien se paró. Y la siguiente invitación fue, y si tú sabes que cerca tuyo hay alguien que está pasando una necesidad, toma un sobre y llevas. La experiencia más padre fue de una chica. El papá tenía problemas financieros, etcétera. Ella acababa de entrar a la universidad, requería computadora, pues le alcanzó para la computadora y para una semana de despensa. Buena pregunta, ¿dónde ponen esos sobres? Dice, yo quiero uno. De esa manera hay un versículo bíblico que está aquí, que los voy a pasar, donde dice que Cristo amó a la iglesia de esa forma y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, hoy puedes entender que Cristo te ama de esa misma forma y ya sé dónde está ese sobre, en Dios, en Cristo. Te ama tanto, nos ama tanto, que está ese sobre para suplir todo. Quizás vas a pasar como todo el mundo, creyente y no creyente, dificultades. Porque ser cristiano, ser la iglesia, no te exime, no es un seguro contra robos, no es un seguro contra muerte. O sea, se te van a robar, puedes morir, lo que sea, pero tienes a Cristo, que es muy diferente a quien no tiene a Cristo. Y Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas tus necesidades, porque eres su amada, porque eres su iglesia. Y entonces, regreso otra vez, así como Cristo te ama, tú ama a la iglesia. Yo tengo que hacer una confesión, a veces he sido criticón de la propia iglesia. Y tenía que decirle, Dios, perdóname. Híjole, ¿para qué dije esto, no? ¿Por qué opiné esto? No estoy siendo como tú con la iglesia, que la ama, ¿no? Con sus palabras la bendice, ¿ok? Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, y que es el Señor del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por manos. Solamente es como les dije, si la Biblia lo dice, es que es, entonces no es edificio. ¿Qué va a hacer Jesús a través de nosotros? ¿Qué quiere Dios hacer a través de su iglesia? Cuidarnos, otra idea, llevar salvación, sanarnos. Ahora piensen otra vez, volteen así uno a otro, vean, ¿qué crees que quiera así, amarnos? ¿Qué crees que Dios quiere hacer a través de su iglesia? Discípulos, ¿sí? Bendecirnos, ¿sí? ¿Cuántos han escuchado esta frase? Somos, como iglesia, las manos de Dios, pero particularmente somos las manos de Dios. Es decir, parte de la solución de muchas cosas. Como iglesia dije, ¿cómo ves? ¿Cómo oyes? ¿Cómo saludas? Les estoy repitiendo desde mi experiencia de muchos años en iglesia. Hay gente, de verdad, y no estoy diciendo que no sea el poder del Espíritu Santo el que transforme, pero hay gente que decide quedarse o no en una iglesia por el hecho de que lo hayas saludado, lo veas a los ojos, ¿sí? Y le regales una sonrisa. Aunque no haya un cartelón de bienvenido a casa. La gente se siente bienvenida. Eres las manos. ¿Qué quiere ser Dios a través tuyo? Bendición para otros. Entonces,
¿Qué vamos a hacer como iglesia? Aquí, ¿qué vamos a hacer con este ejemplo que di? Sonreír, saludar, buenos días, ¿no? A ver, ¿cuántos están alegres hoy? Bueno, uno que otro le tiene que avisar a su cara porque no se ha enterado, ¿sí? Que está alegre, ¿sí? Yo sé que a veces, de verdad, entiendo que somos sumamente imperfectos como individuos. La iglesia no es un grupo de gentes perfectas, entiendo. Pero he estado viendo a un cuate que da conferencias sobre temas neurolingüísticos y practiqué algo que me llamó la atención. Decía que si tú haces el gesto, a ver, vamos a hacerlo, el gesto de sonreír, así. Y dice, qué falso. Y él dice, efectivamente, esa es una sonrisa fingida, actuada y se nota. La sonrisa natural se ve desde esa parte periférica de los ojos. Sí, pero empieza con la fingida. Y hasta decía, ponte un lápiz, y yo lo he hecho, de verdad. Voy en el coche y voy como cansado, pesado, no me pongo, lo hago así, y al rato sin darte cuenta estás sonriendo. Empieza por lo fingido. Entonces, empecemos como iglesia a sonreír, a fingir, ¿no? Ok, Colosenses 1:18 dice, este es un versículo gruesísimo, está impactante si lo entendemos. Mira, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo de todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Dice Efesios, en la iglesia opera el mismo poder que operó en Cristo y lo levantó de los muertos. Dime si no es algo profundísimo, que Él es el principio supremo de todas las cosas. ¿Cuántos han oído en Pedro, sobre todo, dice, le da un título a Jesús y cuando está cerrando la epístola de San Pedro y dice, Jesús le da el título de la majestad, para Él sea la gloria, la majestad, el imperio, el poder, porque Él es el todopoderoso, ¿sí? Y le da un título que solamente se le daba a César, al César. Imagínate qué revolucionario decir que Él es el único, les costaba la vida a los primeros cristianos. Y hoy de repente pasamos, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el principio supremo de todos los que se levantan de los muertos. No inventes. Él es el principio supremo. ¿Qué entiendes por supremo? Sobre todo la misma iglesia, repite un versículo que hable de que es sobre todas las cosas. Eres el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Qué otro? Aunque no me digas Juan 3:16 y Apocalipsis, no, nada más dime algo que te venga a la mente que hable de la supremacía. El gran yo soy. Cristo es la cabeza de la iglesia, de nosotros. El supremo dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso también que Dios lo exaltó hasta lo sumo. De vez en cuando hago este ejercicio, ya no tanto, pero es bueno agarrar un diccionario. Si no entiendo la palabra, porque de verdad trae una profundidad, hasta lo sumo, hasta lo infinito, hasta lo más alto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo mundo proclame que Jesús es el Señor. Él es nuestro esposo, es nuestra cabeza, es nuestro proveedor, es todo. Y lo tenemos que recordar. Ya se dieron cuenta que mucho de lo que ustedes dijeron está ahí, pero que sí hace bien recordarlo y volver a estar consciente de qué es todo esto. La iglesia de Cristo es el cuerpo, es una manera de describirlo. Dios ha puesto bajo toda la autoridad a Cristo, quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Esta palabrita plenitud
¿Qué entienden por plenitud? Ya no cabe nada. Está pleno. Yo confieso que a veces no vivo así. Y es normal. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordar, Señor, que tú lo llenas todo. Quiero ser lleno de ti. Otra vez, porque a lo mejor me estoy llenando de algo que no eres tú. O estoy supliendo con algo que no eres tú. Pero a veces queremos llenar con cosas que no es Dios. Les doy un ejemplo actual de con qué estamos llenándonos, pero grueso, grueso. Y de verdad que si hacemos una encuesta, no le falló. Yo no tengo TikTok, pero sí tengo Facebook y sí tengo Instagram. Bueno, tengo Facebook porque dice mi hijo que es de mi edad, ¿no? Por eso no tengo TikTok. Si no, también lo tendría. Tengo X. Y vi la otra vez, no sé, sus teléfonos, son como el mío, bueno, te dice cuántas horas llevas en las aplicaciones, ¿cierto? Me sorprendí que de las horas que estaba en las aplicaciones, en un día tuve 8 horas entre Facebook e Instagram. ¿Cómo le llaman cuando le haces nada más así? ¿Sweep? Sí, 8 horas. El mes pasado, y no fue por un tema espiritual, confieso, estuve interviniendo en otras tareas que no me daban tanto tiempo y vi y decía 30 minutos entre las dos aplicaciones. ¿Y qué creen que pasó? Casualmente fue también en los días que más le dediqué a orar. Traía una necesidad. Me enfoqué, Dios, por favor, te pido en esto. Y me paraba en la mañana y esto. Y pongo alabanzas y me pongo una predicación. Y disminuyó. ¿Con qué me estaba llenando? Más bien, me estaba vaciando. No me estaba llenando. De verdad, de verdad. Si me ayudas, dice todos, 1 Corintios, todos ustedes, todos, pero ¿quiénes? Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte del cuerpo de Cristo. Híjole, está bien grueso. Por lo que ya dije, si yo he criticado al cuerpo de Cristo, no es poca cosa. Pues si lo hicieron así, no importa, vamos a hacerlo mejor. Sigo. Creo que ya la mayoría de ustedes saben la analogía del cuerpo de Cristo, por eso no me detengo tanto. En el cuerpo ningún miembro es sin importancia, ¿no? Decían, a ver, que te quiten el dedo gordo del pie, ¿no? Las consecuencias que trae, o no poder, no tener para tomar objetos, ¿no? La uña, decía el pastor Octavio, el callo que tienes, hasta ese cuenta, ¿no? Pero es parte de tu cuerpo. El pelo, ¿no? En serio, es el cabello. Cuando me empecé a quedar ya pelón, me decidí un día raparme, quitarme todo el pelo y estaba sentado a punto de comer. Llega mi hijo y me pone una cuchara en la mañana, helada, ¿no? Ay, nunca había sentido eso, ¿no? Ya entendí para qué es el cabello, ¿no? Sí, helada, helada. Así que en nosotros somos el cuerpo y nadie se sienta pequeño. Hay una pregunta que se hace muy frecuente en las congregaciones, en las iglesias, y es, ¿y tú en qué sirves? ¿No? Mira, no te estoy diciendo que no sirvas en nada aquí en la congregación. Si tienes tiempo, puedes y todo, hazlo. Pero una respuesta muy buena como mamá o como papá, como mamá, atiendo a mis hijos como se merecen, cuido a mi esposo, atiendo mi casa. En eso le sirvo a Dios. ¿Y cuál es la base bíblica de eso? De modo que si haces cualquier cosa, lo haces como para el Señor y no para los hombres. Y si tú te vas a chambear y te preparas, estoy chambeando, ¿para quién estás chambeando? Para mi familia, ¿sí? Porque acuérdate que dice la Biblia que el que no provee para su familia es peor que los incrédulos. Así dice la Escritura, búsquenlo. Entonces, si te dicen, no te sientas mal,
si no tienes tiempo de servir en algo dentro de la congregación. Si tienes tiempo y no lo estás haciendo y tampoco estás chambeando, tampoco estás cuidando de tu familia, entonces hay problemas, ¿no? Ok. Cristo, la esposa de Cristo, somos la esposa. Ya me adelanté un poquito, ¿verdad? En esa parte. ¿Cómo fue el amor que mostró Cristo por su iglesia? A ver, alguien que me diga, ¿cómo fue? Se entregó a sí mismo por ella. Y a ver, vamos a decir, ¿por quiénes somos nosotros? Y no me digas tus pecados. Yo sé la clase de persona que soy, sé mis debilidades, sé mis contradicciones que muchas veces tengo, mis incongruencias en las que caigo muchas veces. Piensa en las tuyas. Y aún así, Cristo se entregó por ti y por mí. Así. Imagínate todo, ¿eh? Sí, así. Dice que Él no se esperó a que fuésemos perfectos para ir a la cruz. No hubiera ido a la cruz. Imagínate la característica de amor. Diga, alguien que tiene mucho tiempo, tiene poco, dígame, ¿qué tipo de amor es ese? Incondicional. ¿Saben qué es incondicional? No es, te amo si, te amo si te portas bien, si haces esto, te amo, si esto es sin condiciones. Hay una parte de la escritura que dice, Dios te ama porque le da la gana amarte, nada más. No hiciste nada para que te amara, nada. Y dice Pablo, yo mismo no pretendo haber alcanzado esto que estamos hablando, porque seguimos siendo perfeccionados. Dice, yo mismo no pretendo ya saberlo todo, tener ese amor, ser como Cristo, pero ¿por qué digo que era tan importante recordar algo que parece tan básico? Debo amar. Él me ama como su esposa. Soy su esposa, que no se me olvide. Por eso decía antes de iniciar, es profundísimo, está padrísimo decir, soy la iglesia, esta es la iglesia, soy en parte del cuerpo, soy su esposa, soy amada, soy amado por Dios. ¿Sí? Fíjense, en Apocalipsis está adelantito, está padre, es una canción de esas viejitas, los que tienen más de 10 años se van a acordar y me ayudan. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, para recibir al rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. ¿Se la saben, no? Sí, a ver, y a su esposa se le ha concedido. A ver, dámela. Ay, sí. La cantamos, ve qué precioso, se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente. Él la ve como una esposa sin mancha. Vamos llegando al final y era una de las respuestas. ¿Quién fundó la iglesia? Jesús es el fundador de la iglesia. Dice, Él es la roca, Él es la piedra angular. Hay un versículo que es controversial por lo histórico, está ahí en Mateo, y está hablando Jesús con sus discípulos y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ah, tú eres el Señor, le responde Pedro. Y Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces esta aseveración de que causa tanta confusión hizo pensar que se refería a que Pedro era el fundador de la iglesia. Esta aseveración. Pedro significa piedra, ¿sí? Piedrita. Y Jesús dice, sobre esa aseveración que tú acabas de decir, es que yo voy a edificar la iglesia. ¿Sobre qué? Yo voy a edificar la iglesia. No eres tú el constructor, no eres tú el fundamento, no eres tú el cimiento. Si ya compara esa, solamente por una cuestión de lógica. Si no alcanzamos a conocer y entender la supremacía de Dios, el amor de Dios, el infinito amor de Dios, ¿cómo sería posible que Él determinara que una persona fuese el fundamento de su iglesia? ¿Sí me explico?
Él lo hizo sobre la aseveración. Tienes razón, lo que acabas de decir, tienes razón. Y entonces yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Cristo. ¿A quién le adoramos? A Cristo. Dice Apocalipsis, no daré la gloria a nadie más que a ti, solamente eres tú. Hay un concepto teológico que es el cristocentrismo. No hay nada, no es Cristo o Cristo más, es solamente Cristo, solamente Cristo. ¿Quién da salvación? Cristo. ¿Quién perdona de pecados? Cristo. ¿Quién restaura la relación con el Padre? Cristo. Lucas 20, si lo tienes ahí, Lucas 20, 17, ahí está. ¿Me ayudan leyéndolo todos juntos? A la de 3, 1, 2, 3. Los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. ¿A quién se refería? Usted sabe, aquí dice la piedra principal, en otras versiones dice la piedra angular. En construcciones antiguas que tienen arco, es una piedra con esta forma y si no le pusieras cemento, no se cae. Porque todo el peso cae sobre ella y sostiene la edificación. Vean, en unas edificaciones es una y hasta búsquenlo ahí, piedra angular. Sí, sobre todo el ángulo, y ahí es el soporte, es el sustento. Sí, podría haber dicho, es que las casas de esa época no tenían cimientos. Entonces, si lo ponemos hoy como con un ingeniero experto en estructuras, diría, no, es que él es la base, la estructura, los cimientos de todas las cosas. Entonces, ¿quién es el fundador? ¿Quién es la piedra angular? ¿Es alguna persona? ¿Podría serlo? ¿Por qué no podría ser una persona? No podría, imagínate, sostener. Cuando dice la palabra que las puertas del infierno no podrán contra la iglesia o no prevalecerán contra la iglesia. Y tú dices, oye, pero aquí antes había una iglesia. A lo mejor los que van y buscan la vid Cuernavaca donde estaba, ya se desapareció la iglesia. ¿Se desapareció? Sí, hay un ejemplo buenísimo, la pandemia. Cuando dejamos de congregarnos todos, ¿desapareció la iglesia? ¿Dónde estaba? Sí, en la casa donde estabas, porque tú eres parte de la edificación. Algunos ya sé que lo van a tomar de pretexto para decir, pues me quedo en la casa, ¿no? Ahora sí, como empezamos, me recuerdan nada más para ver si aprendieron, ¿qué hacer cuando no tengas ganas de venir a la iglesia? Venir sin ganas, ¿no? Ya, lleguen sin ganas, pero llegaron. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Vamos terminando. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Tenemos tres cosas que tenemos como principios en la vida. ¿Qué es lo que queremos? ¿Me ayudan con la primera? Conocer a Jesús, ser a Jesús y compartir a Jesús. Tres cosas. Para eso, ese es el propósito de la iglesia. ¿Sí? Conocerlo, y a partir de que lo conozco, hay una transformación. No es que debe haber una transformación, porque si no la hay, no has conocido a Jesús. De verdad, eso es importante. Si no hay la transformación, no la has conocido. Evidentes son los frutos. Y esto no debe hacerte sentir mal. Oye, ¿cómo que aún no lo conozco? A lo mejor has escuchado, tienes mucha instrucción y conocimiento, has asistido muchas veces a una congregación, pero lo importante y lo que debería nosotros siempre preocuparnos es que lo conozcas, que conozcas a Cristo. ¿Por qué? Porque te hace falta a ti, porque te va a ir bien a ti, porque lo necesitas, para que Él sea todo en ti, para que Él llene y supla todo lo que tú necesitas. Y después ser como Jesús es la formación del carácter de Cristo en nosotros. Amar, cuidar, como Él es, como Él ha sido con nosotros, ¿sí? Y compartir de Jesús. Compartir como tú puedas. Si me ayudan poniéndonos de pie, porfa. Es adorar a Jesús,
compartir de Jesús, ser como Jesús. Yo quiero hacer una oración con ustedes. Ya sé que hay unos que tienen 10 años o más de ser creyentes, de estar en una congregación, otros que son nuevos, recientes. Y quiero hacer una oración y que yo digo que ya lo conozco. Que le puedas decir, Dios, conocerlo es lo que a veces decimos, recibirlo como Señor, como Salvador, como dueño. Que aunque tengas los años que tengas en Cristo, Señor, si no te conozco, dame la certeza. Hoy quiero tener la certeza de que te conozco y que tú eres la plenitud en mí. Obviamente si lo deseas. Si deseas y yo deseo parecerme más a Él, ser más como la iglesia que Él quiere que seamos, vivir en plenitud. Entonces, cerramos nuestros ojos y te voy a ayudar con una oración. O primero voy a hacer un espacio en silencio para que tú le digas lo que le quieras decir a Dios en este momento, como su iglesia o como que tú quieres ser parte de esto. Voy a dejar unos segundos. Señor, oro en ese momento, como dice tu palabra, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Recibe gloria en este momento y te pido que tomes la oración de tu iglesia, de los que están aquí congregados en esta hora, pidiéndote tener la certeza de conocerte, pidiéndote ser llenos de ti, para que tú seas formado en ellos. Tú conoces nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestras áreas de oportunidad. Y queremos, Dios, crecer a la estatura del varón perfecto. Ayúdame a decirle esto. Reconocemos que tú eres el dueño de todas las cosas. Reconocemos, Jesús, que tú eres el Señor, que tú eres el Rey, que no hay absolutamente nadie ni nada por encima tuyo, que tú eres el soberano y que queremos que gobiernes sobre nuestras vidas. Queremos ver como tú ves, hablar como tú hablas, bendecir a tu cuerpo, Dios, a tu iglesia, a los que están aquí sentados y a otros que están en otras congregaciones y que son parte de esta iglesia también. La iglesia de los creyentes en Cristo Jesús. Señor, te reconocemos como el único que fundó, el único dueño. Solamente tú, Jesús. Yo te agradezco, Padre, por esta oportunidad de estar con esta parte de tu iglesia, de gozarlos en la reunión y lo que has hecho con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.